Como como ya avisábamos al inicio, el tema de esta Eucaristía es el descubrir que lo más importante de la vida es un don, un regalo. Y eso nos ayuda a tomar distancia y libertad de la esclavitud que tenemos de la posesión de las cosas y del símbolo fundamental de esa actitud que es el dinero, como veremos. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Amós. Amós fue un profeta antiguo, es de los textos más antiguos en la versión que tenemos ahorita del Antiguo Testamento. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, casi 800 años antes del Señor. Se presenta a sí mismo como un hombre sencillo, uno de los pastores de Tecoa, un pueblito 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Vivía en el reino del sur, el reino de Judá. En esta época ya estaba dividido el reino que vivió unido bajo Saúl, David y Salomón. Ahora son dos reinos, el del sur y el del norte. Aunque Amós era originario del sur, Dios en su providencia lo manda al norte como para salir del tipo de acuerdos y arreglos que tenían en esa sociedad a la que estaba llamado a invitar a la transformación, a la conversión. Si bien era un tiempo de prosperidad general, la riqueza estaba muy mal distribuida. El mensaje principal de Amós es la denuncia indignada de la explotación del pueblo humilde a manos de una élite religiosa y aristócrata. El profeta denuncia los lujos escandalosos cuando hay hermanos que pasan hambre. Critica también los rituales que adormecen sus conciencias, esas devociones ostentosas que no provocan una transformación de vida hacia la fraternidad y solidaridad. La lectura de hoy desenmascara esa doble moral. Muy devotos están cuidando el sábado, pero están esperando con ansias a que termine el sábado para ir a hacer trampas y esquilmar a los pobres de lo que les corresponde. Y viene esta frase fuerte para llamarles la atención: a nombre de Dios, jura el Señor por la gloria de Jacob, no olvidar jamás lo que han hecho. El salmo que acompaña estas lecturas del domingo, el Salmo 112, sigue esta misma temática. Es un salmo que canta al Dios de los humildes, es decir, al Dios que estamos invitados a seguir, a escuchar y acercarnos a la manera como Él interactúa con su pueblo, en particular a los más necesitados. El Salmo inicia ponderando la grandeza de Dios, es excelso sobre todo lo que existe, está entronizado en lo alto, su gloria está por encima de los cielos, solo Él es digno de alabanza. Pero describiendo lo que suele ser la experiencia mística, que es captar este Dios tan muchísimo más grande de todo lo que pudiéramos imaginarnos y sin embargo cercano, y en particular a su pueblo más necesitado. Se inclina desde su altura, desde su gloria, para mirar a su pueblo. Los destinatarios de la atención de Dios son especialmente los desvalidos y los pobres. Les levanta del polvo y la basura para sentarles en los lugares de honor. Tal cual lo dice el Salmo, levanta del polvo al desvalido y lo sienta en el lugar de los príncipes. La segunda lectura es de la primera carta de Pablo a Timoteo, que empezamos a meditar la semana pasada. Recordemos que forma parte de las llamadas cartas pastorales, porque su temática se centra en recomendaciones de Pablo a los líderes de la comunidad cristiana para cuidarlas. Nos presenta la vida comunitaria de la segunda o tercera generación cristiana. Cada vez se hace más importante consolidar la vida de la comunidad y asegurar que mantengan el verdadero sentido de la fe cristiana. Se vuelve importante nombrar líderes con autoridad moral, testimonio probado,
que sean capaces de mantener la concordia y mantener la fidelidad a la memoria de Jesús, es decir, a la auténtica práctica cristiana. El responsable de la comunidad debe asegurar en primer lugar que se practique la oración. Invita a orar, a dialogar con Dios por todas las personas para que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y esta frase, como una suma del artículo de fe, no hay más que un solo Dios y no hay más que un mediador, que es Cristo Jesús. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a leer la famosa parábola del administrador tramposo y astuto. Desde luego que la intención de la parábola no es alabar las triquiñuelas de un mal administrador. Esto queda claro cuando al final de presentar el contexto subraya la diferencia entre los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Algunos exegetas estudiosos de la Biblia han considerado que los descuentos que hace el administrador a los deudores de su amo en realidad eran la ganancia propia de él. Era lo que normalmente ponía como un porcentaje para su propia ganancia, ¿no? Estaría, por lo tanto, renunciando a esa ganancia para congraciarse con los deudores de manera que alguno lo reciba en su casa. Si es así o no, pues no lo podemos saber. Son conjeturas de quienes desde distintas perspectivas tratan de entender el texto bíblico. Lo que sí queda claro es el mensaje central. ¿Cuál es el uso que hacemos de nuestros recursos? El dinero aparece varias veces en los evangelios como el recurso o riqueza por antonomasia, y eso gracias a su convertibilidad. Para eso lo inventamos, para poder intercambiar cosas con facilidad. El dinero, por lo tanto, se puede convertir fácilmente en bienes, en poder, en estatus. Con todo, el poder del dinero y lo que consigue, en realidad es ilusorio. Lo que compra es pasajero. El anhelo fundamental del ser humano es crecer dentro de una relación de amor, en comunión. La lectura del Evangelio habla de quienes pertenecen al mundo y quienes pertenecen a la luz, es decir, el reino. Está haciendo alusión a dos perspectivas de la realidad basadas, desde luego, en percepciones diferentes. Los que pertenecen al mundo parten de una sensación de necesidad compulsiva, tienen una visión cosificada, buscan cosas que creen que les harán felices, se pelearán por ellas y las atesoran con angustia de perderlas. A diferencia de quienes pertenecen a la luz y que han podido captar lo más importante, es decir, descubrir el amor, la experiencia de ser reconocido, apreciado y convalidado de manera gratuita por quien es, por lo que es y no por lo que hace. Aprenden a vivir en el mundo del don, la gratuidad y la gratitud. Y esto nos hace recordar la bellísima meditación del final de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, que es contemplar cómo Dios nos ama en todo. Para quienes pertenecen al mundo, los valores del reino son incomprensibles, irracionales. Con todo, el testimonio de quienes pertenecen a la luz hace posible, tendríamos que decir más posible, que encuentren el amor y accedan a ser sanadas, salvados. La frase fuerte de todo este texto, que Mateo pone en otro lugar, no pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en realidad existe un solo pecado. Hay una raíz de todo lo que nos quita nuestra condición humana, nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, y es lo que normalmente definimos como egoísmo, es decir, un culto al ego, a este parásito destructivo que se va comiendo las energías de nuestra vida, entre ellas el tiempo que dura,
y todos los recursos que tenemos para podernos construir como personas, es decir, como buena noticia, como hermanos y hermanas, y nos lo gastamos en la construcción de una máscara, de un personaje, que en vez de ser esa buena noticia y bendición para los demás, se constituye en una maldición o en una presencia destructiva. En el fondo del egoísmo hay siempre una experiencia de desamor. Y la única manera de transformar el mundo es luchar, poner lo que está en nuestra parte para que el amor sea posible. Las lecturas de este día nos presentan primero lo que podríamos decir síntomas de quien vive en desamor. La lectura de Amós lo deja muy claro, es uno de los profetas más duros, y aunque suena con fuerza la lectura del día de hoy, hay partes del profeta inclusive más fuertes en su denuncia a esta dureza de corazón. ¿Cómo es posible que ustedes puedan vivir tan tranquilos con esos lujos, esas ostentaciones, cuando al lado tuyo hay un hermano que está padeciendo hambre? En el fondo, la experiencia cristiana, digamos, la experiencia religiosa finalmente, que implica un vínculo con Dios, no es de una indignación ética, es básicamente de una sensibilidad básicamente humana, fundamentalmente de raíz humana, que nos permite vincularnos a las demás personas que nos rodean, a nuestros hermanos y hermanas, con cariño y con un deseo de solidaridad. Sentimos su vida y sus circunstancias como propias y tratamos de ver dentro del colectivo que somos, dentro de la comunidad que somos, de qué manera podemos nosotros ayudarnos mutuamente para que no nos falte nada, para que todo ser humano pueda vivir de acuerdo a su dignidad, sin lujos innecesarios, pero sin carencias que finalmente nos puedan llevar a nuevamente tomar actitudes destructivas hacia los demás. Entonces, Amós lo deja muy claro. Lo que está en el fondo de estas personas que no sienten el dolor de los que tienen hambre, y también lo pone de una manera espectacular en cuanto ejemplar y bien pensada, a la mano de una práctica pseudo religiosa que en el fondo es un ritualismo para adormecer sus conciencias, para justificar su dureza de corazón. Y recordemos que están muy observantes del sábado y etcétera, pero apenas termina el sábado están esperando que se acabe para seguir haciendo sus tropelías y sus estas actitudes de quitarle a sus hermanos lo poco que tienen. No los ven como seres humanos, los ven como un objeto más en su búsqueda de estas riquezas. Pablo, en la carta a Timoteo, recupera que las comunidades, si bien son comunidades centradas en Cristo, si bien están conformadas por personas que han sido invitados, que se sienten parte de la asamblea de convocados, pues nunca están exentas de que uno o más o muchísimas personas, parte de esa comunidad, pues sigan arrastrando las secuelas de este egoísmo. Y entonces, quien funge como cuidador, como líder de la comunidad, tiene que asegurar, como decíamos, la concordia, que no se le olvide a la comunidad cuáles son los valores centrales que nos hacen cristianos, esta solidaridad mutua, el sentir unos por otros, el ayudarse, el dar un testimonio ante el mundo de lo que significa vivir desde el proyecto de Dios. Y por eso nos pone estos elementos, subrayando que esa persona que tiene un rol de liderazgo tiene que tener mucho cuidado del testimonio que da. Nadie está exento de caer en el egoísmo. Finalmente, el que nos transforma y nos da vida es el Señor, y así termina Pablo, ¿verdad? Hay un solo Señor, que es nuestro mediador, aquel que nos sirve de puente al encuentro con Dios.
Y esto nos lleva a esta parábola un poco complicada o que nos deja perplejos. Desde luego, como decíamos, el Señor no está justificando estas triquiñuelas de las que se vale el administrador tramposo, pero astuto, para ver cómo asegurar su futuro que ve incierto. Con todo, hay varias cosas que podemos recuperar. En el fondo está este contraste entre quienes pertenecen, dice el texto, al mundo y quienes pertenecen a la luz. Básicamente, quienes viven en la dimensión, en la atmósfera de Dios, del reino, donde todo se da dentro del contexto del don y la gratuidad. Y el don es el centro del amor. El amor es el don de sí mismos. No hay un don más grande que darse a sí mismo. Quien nos enseña eso es Dios. Cuando guardamos silencio, cuando en las mañanas y en las tardes, cada vez que nos encontramos como comunidad o de manera personal, haciendo nuestra oración de silencio, prestamos atención a la forma como este Dios se nos está donando totalmente. Nos va curando de esta sensación de que tenemos que apropiarnos de cosas para asegurar el sentido, la alegría, la plenitud de nuestras vidas. Descubrimos que lo fundamental es ese amor que constantemente está ofreciendo Dios. Nos lo recuerda también el Salmo que meditamos. El texto, la primera parte, la parábola en sí, nos muestra a un hombre que está acostumbrado a vivir desde su riqueza. Por la situación en la que se encuentra, su riqueza ya no le va a valer, le van a quitar la chamba. A lo mejor por primera vez en su vida tiene que pensar, necesito de otras personas. ¿Qué voy a hacer si no puedo pedir caridad o me da vergüenza pedir caridad y trabajar con mis manos? Pues ya no estoy en edad de hacerlo. Describe cómo en circunstancias a veces dramáticas, la gente puede dar ese primer pasito para descubrir que lo que le da sentido y donde podemos ir encontrando una verdadera seguridad y garantía es en el intercambio con nuestros hermanos y hermanas. Por eso decía al final de nuestra reflexión sobre el Evangelio que la misión de la comunidad cristiana es dar un testimonio de amor para que quienes todavía con esta visión del mundo perciban que hay una forma distinta de vivir y empiezan a cuestionarse si sus valores y su forma de interactuar con las demás personas realmente les está dando vida. Tarde o temprano, esa forma de ver el mundo colapsa, entra en crisis y colapsa. El resto de la lectura del Evangelio nos invita a hacernos cargo de los dones que Dios nos ha dado, como decíamos al inicio, ¿no? Los dones, las cosas, son oportunidades, vehículos para dejar que el movimiento de amor que sentimos en nuestro corazón hacia nuestros hermanos y hermanas se convierta en realidad. Y eso quiere decir que le dediquemos tiempo, le regalemos tiempo, le donemos nuestra presencia traducida en tiempo, le donemos también los dones y talentos que Dios nos dio. Si eres una persona con capacidad de dar consejo, de consolar, o si eres una persona con capacidad de organizar y administrar, o a veces también una persona con capacidad de corregir de forma constructiva. En fin, tenemos muchísimos dones y talentos que Dios nos ha confiado. Tenemos también dones materiales, desde luego, que en un espíritu de discernimiento podemos utilizar también para encarnar el amor. Lo principal no es que des, sino cómo das. Cómo a través de esos dones y talentos puedes tú transformar la vida, invitar a la otra persona a consolidar lo que estamos llamados a hacer como comunidad de amor. El mensaje es fundamental, la frase
que aquí pone Lucas y que, como decíamos, Mateo pone en el Sermón del Monte. No se puede servir a dos amos. No puedes vivir o pretender vivir en la dimensión de Dios, en su atmósfera, en este espacio donde todo es gratuidad, amor compartido y la sensibilidad de esta mutualidad y solidaridad, y pretender vivir al mismo tiempo en esta otra dimensión del mundo, donde lo que rifa es la acumulación de riquezas que se traduce en poder y en la exigencia de pleitesía o de honra o de privilegios. Pidámosle al Señor la gracia de captar en dónde hay de veras vida y comprometer nuestra vida, nuestra cotidianidad, para mantenernos en ese espacio de luz. Desde ahí construir nuestras relaciones interpersonales. Que así sea. En esta semana lo que les invitaría es a que nos quedemos con esa pregunta. ¿A quién servimos? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué ocupa más tu conciencia? ¿Qué es lo que tiene más peso en tu cotidianidad? Recordemos que el centro de una vida plena y una vida centrada en el proyecto de Dios es el amor. Dedícale tiempo de importancia, tiempo de calidad, quiero decir, cuando estás más despierto, más capaz de profundizar en la manera como Dios te ama, entregándose gratuitamente. Dedícale ese tiempo a poder centrar, focalizar tu cotidianidad en ese misterio de amor. A lo largo del día, esa presencia de Cristo que acogemos en la oración de silencio nos acompaña para que no dudemos o no nos confundamos a quién queremos servir. Nuestros hermanos y hermanas a través del amor que Cristo nos transmite. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.